Queridas hermanas, queridos hermanos, vamos a comenzar este pequeño espacio como retiro de Adviento Online 2025, que no reemplaza obviamente lo que cada uno puede hacer en su comunidad, en su capilla, parroquia, movimiento, asociación de manera presencial y con los hermanos de comunidad. Obviamente esa riqueza no la reemplaza este espacio, pero bueno, para aquel que no pueda o aquel que quiera sumar, además del encuentro con su comunidad, un espacio así online, bueno, ofrezco este pequeño espacio de oración que lo titulo este año 2025, hágase en mí según tu palabra, a la luz de un texto bíblico, el relato de la Anunciación. Vamos a realizar nuestro retiro de Adviento 2025. Invocamos a Dios uno y trino para poder vivir este espacio, este momento como un momento de profundo encuentro con Él, que renueve nuestro corazón al servicio de los hermanos y en la vida de la Iglesia, en el servicio evangelizador en la historia y en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, pedimos la gracia de poder dedicar este espacio y este momento para ponernos en tu presencia, orar con tu palabra y dejarnos renovar por tu gracia en este camino espiritual del Adviento que estamos iniciando. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, el punto de partida va a ser el relato de la Anunciación en el Evangelio de Lucas, la Anunciación del ángel a María de que va a ser madre del Salvador, del Mesías. Y bueno, obviamente lo que hacemos y a lo que le damos centralidad es al texto, por eso lo primero será escuchar la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 38, el último, que es el que le da el título a este nuestro espacio de oración. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, sería bueno por ahí pausar, releer el texto bíblico de la Biblia que cada uno tenga. Yo utilizo la Biblia del Pueblo de Dios de Argentina porque es el texto que utilizamos en la liturgia y en una traducción adaptada a la cultura media de la República Argentina. Pero cada uno puede utilizar la Biblia que tenga en casa y bueno, releer el texto
irse quedando con aquellas palabras, aquellas frases, aquellas reacciones, aquellos sentimientos, aquellas intuiciones que el texto realmente, les haga resonar en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Yo presento esta meditación, estamos en el contexto de la primera fase del Adviento, en el contexto de la celebración de la Inmaculada, con un texto que se utiliza justamente en la fiesta de la Inmaculada y también en el tiempo de Adviento y también en otros momentos a lo largo del año litúrgico. Presento 4 puntitos, no 3, los 3 los reservo para las homilías
del domingo y las solemnidades. Acá en el retiro, que tenemos un poquito más de tiempo, presento 4 puntos para dejarnos interpelar con este texto, tomando como figura a María, ¿no? El texto es un texto cristológico con una fuerte reflexión mariana, es un texto en clave mesiánica porque es el anuncio del Salvador, pero evidentemente el lugar, el papel de María es central. Por eso, mirando a nuestra Madre del Cielo, es que busco esto de, hacer una reflexión en torno a 4 puntos. María, mujer alegre y sin temor, el primero. El segundo, María, mujer desconcertada que se pregunta. El tercero, María, mujer que se abre a la fe. Y el cuarto, María, mujer del sí. Vamos entonces al primero. María, mujer alegre y sin temor. Hago pie de manera particular, pero no excluyente, en los versículos 28 y 30. Por ahí está bueno tener la Biblia adelante para ir siguiendo esto. Particularmente, no de manera exclusiva. El 28 dice: el ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y el 30: pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. María, mujer alegre y sin temor, a partir de la invitación que Dios le hace a través del ángel Gabriel. Vemos cómo María se deja imbuir por esta presencia de Dios a través de su ángel. Resuenan en este texto bíblico algunos otros textos bíblicos que tal vez es interesante buscar y tener presente. Por ejemplo, Sofonías, capítulo 3, versículo 14. Grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Fíjense cómo este texto, que obviamente es más largo, pero que está cantando ya de manera anticipada, en perspectiva profética, la alegría mesiánica, se hace presente en el anuncio del ángel Gabriel a María. Entonces, ¿cómo se da la conexión entre estas profecías del primer testamento, de la primera alianza de anuncio, y la realidad concreta, que esa alegría se hace presente en esta propuesta que el ángel le hace a María? 2 textos bíblicos más del primer testamento que nos hablan justamente del no temor. Génesis 15, capítulo 15, versículo 1. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión, en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. El no temas de Dios a Abraham. Qué fuerte, que tiene que ver con la promesa y el desafío y la intemperie que Abraham experimenta, como la experimenta en algún punto la realidad de María. Y el segundo texto, en este caso el Nuevo Testamento, Lucas 2.10, capítulo 2, versículo 10, el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. El anuncio del ángel a los pastores, donde se juntan las dos realidades, el no temor y la alegría para todo el pueblo. Todo en este combo, podríamos decir, de alegría y no temor que vive realmente por invitación María en este contexto. Fíjense que tanto en el versículo 28 como en el 30 está presente el tema de la gracia en María, este privilegio particular de María, regalo, don de Dios, de manera anticipada, para ser nada más y nada menos que la madre del Salvador. Primer puntito entonces: María, mujer alegre y sin temor, por la invitación del ángel. Segundo puntito: María, mujer desconcertada que se pregunta. Mujer desconcertada que se pregunta. Y hago pie de manera particular en los versículos 29 y 34.
El 29 dice, al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Y el 34 va a decir, María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Hay dos movimientos acá, el desconcierto y luego las preguntas o la pregunta. La etimología de la palabra desconcierto es interesante, es romper, quitar el concierto, el orden, la armonía. Evidentemente, esto es algo que provoca en María un movimiento interior muy fuerte. Hay motivos reales para el desconcierto en la realidad concreta que vive María, como obviamente, y lo vamos a ver después cuando nos apropiemos del texto y de la experiencia de María, para la realidad concreta de nuestra existencia. Es interesante descubrir que la pregunta de María y el desconcierto no es falta de fe. Aquí se contrapone a la figura de Zacarías, que se le fue anunciado unos versículos antes que va a ser padre junto a Isabel de Juan el Bautista, el precursor, y las preguntas y el planteo de Zacarías reflejaba una falta de confianza en las promesas de Dios. No es el caso de María. Zacarías se pregunta con falta de confianza y de fe. María está desconcertada y se pregunta con una actitud profunda de fe. Desde la fe y con María, obviamente nosotros nos preguntamos, ¿cómo? Preguntarnos con María, ¿es posible la esperanza, el perdón, un mundo mejor, la paz, la conversión, la vivencia de una religiosidad profunda en la fe, la unidad en la Iglesia en el marco de la legítima diversidad? Bueno, podemos preguntarnos las cuestiones concretas que cada uno tenga en el horizonte de su vida y dejarnos interpelar por la totalidad del relato de la Anunciación, y en este segundo punto, particularmente a la luz de los versículos 29 y 34, María, mujer desconcertada, que se pregunta. Pasamos ahora al tercer puntito. María, mujer que se abre a la fe. Y hago pie de manera particular en dos versículos. Insisto, los versículos no son exclusivos. Subimos y bajamos, recorremos todo el relato de la Anunciación con libertad, dejando que el Señor hoy nos hable también a nosotros, pero para mantener un cierto orden, yo me ubico de esta manera. 35. En primer lugar, el ángel respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Y el 37, porque no hay nada imposible para Dios. Con María asistimos a que todo depende de Dios. Confiar más y en primer lugar en Dios que en nuestras pobres y limitadas capacidades humanas, las cuales no rechazamos porque sabemos que esas capacidades, esos talentos son dones de Dios que tenemos que fructificar, pero ponerlo en primer lugar claramente a Dios. El versículo 35 es interesante porque es una reliquia trinitaria, podríamos decir, sin hacer una reflexión trinitaria al texto porque no la hace. Eso estará en otros textos bíblicos y obviamente con más claridad en la tradición viva de la Iglesia, que en los primeros siglos, hundiendo las raíces en la Escritura, va a ser esta bella reflexión en torno al misterio del Dios uno y trino. Pero es interesante que en el versículo 35 tenemos el Espíritu Santo, el Altísimo y el niño. El Espíritu, el Padre y el Hijo están presentes en este versículo que nos tienen que ayudar a repensar, a resentir, en cuanto a sentir como experiencia interior vivencial en clave bautismal, la realidad concreta del Dios uno y trino que obra en nuestra vida y en nuestra historia.
comparto dos versículos que se hacen eco, y bueno, de hecho uno directamente está citado casi textual, en esto de que no hay nada imposible para Dios. El primero, Génesis 18, 14. Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Qué interesante esta frase que viene de Dios, digamos, y que marca claramente que no hay nada imposible para Dios. Y la segunda, Jeremías, profeta, capítulo 31, versículo 27. Yo, el Señor, soy el Dios de todo ser viviente. ¿Hay algo imposible para mí? Como la experiencia de la primera alianza en estos dos textos, el del Génesis, de hecho, es el que está claramente en el trasfondo del relato de la Anunciación, nos desafían en esto de que no hay nada imposible para Dios. Una frase fuerte, contundente, de alto peso específico, y que toca nuestra experiencia de fe. Tercer puntito entonces, María, mujer que se abre a la fe. El cuarto y último puntito, tópico que yo tomo para reflexionar, María, mujer del sí. Y hago pie fundamentalmente en el versículo 38. En el versículo 38. María dijo entonces: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Qué contundente es el versículo que da título a todo nuestro espacio de oración, porque es dar gracias por el sí de María que nos llega la salvación, y en el cual reflexionamos en la realidad de nuestro sí en las pequeñas o grandes cosas de nuestra vida y nuestra historia. María acoge la palabra de forma incondicional. Si bien estaba desconcertada y se preguntó, acoge la palabra de forma incondicional. Y esto implica una apertura confiada al futuro, confiada en Dios, en el poder de Dios y solo en el poder del Señor. Este es un sí que se inicia acá y que se va a repetir a lo largo de toda su vida. Esto es interesante, no es el único sí de María. El sí de María se va a repetir a lo largo de su experiencia histórica. En otro momento tendremos un retiro para reflexionar justamente sobre esto, sobre los distintos sí de María que tenemos en la palabra y que nos desafían a caminar nosotros en este sí a Dios que tenemos que renovar no solo cada mes, no solo cada semana, sino cada día y cada instante. Ahí aparece la expresión yo soy, que es la expresión griega idú, que significa algo así como aquí estoy. Y una vez más nos remitimos a la experiencia del Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 1. Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. En las puertas de experimentar la gran prueba de Abraham, Abraham es alguien del sí y le dice a Dios, aquí estoy. En la misma línea, en el contexto de la plenitud de la alianza de cara al Salvador, María va a decir, aquí estoy. Nosotros a veces en las traducciones tenemos, yo soy la servidora del Señor, yo soy la esclava. Lo más propio es la esclava, que es la palabra doulé en griego. No es la raíz diakonos, que sería más servidor, si bien las dos palabras están bien emparentadas y no hacemos disquisiciones artificiosas. La palabra esclava es como más fuerte, porque expresa claramente a aquel que obedece sin pedir razones y sin imponer condiciones. La esclavitud sabemos que es algo negativo, espantoso en la realidad humana y que está abolido a nivel jurídico, pero que lamentablemente hay muchas formas de esclavitud que permanecen en nuestro mundo contemporáneo.
rechazado todo esto, referido a Dios en el contexto de la fe de María que se pregunta, decir que es la esclava del Señor, expresa esto de obedecer sin pedir razones y sin imponer condiciones al plan de Dios, lo cual nos confronta muy fuerte a todos nosotros. Y la respuesta final, hágase, cúmplase en mí, se podría traducir, que es la palabra griega genoito, que expresa un sí que se dice desde lo más profundo del corazón. Ese es el hágase. A veces dice el fiat, que en lengua latina se dice así, hágase. Genoito en griego significa un sí que se plantea desde lo más profundo del corazón. Que se cumpla todo lo tuyo, Señor, en mi vida, es lo que dice María. Cerramos así el cuarto puntito de este momento de retiro, de oración. María, mujer del sí, haciendo pie particularmente en este versículo 38 que tiene una profunda riqueza, realmente. Ustedes, al ir recorriendo los textos, la reflexión, han aparecido ya varias placas que los ayudan, de las cuales uno puede detenerse, pero el que quiera tener el texto completo, desde Facebook lo puede buscar y bajar. Algunos por ahí siguen esto por Facebook, otros por YouTube, otros por otras redes. Sepan que en Facebook pueden directamente, en mi red pública de Facebook, bajar el documento para tenerlo, para imprimirlo, para compartirlo con el que quieran en la medida que les ayude a rezar, a encontrar más fuerte, a encontrarse más fuerte con el Señor desde el misterio de la Virgen y seguir reflexionando profundamente en este tiempo de Adviento que nos prepara para la celebración de la Navidad en este año 2025. Planteo ahí una serie de consignas al final y preguntas para poder orar y reflexionar. Son 12 las consignas y preguntas. La primera, leer y releer el texto bíblico haciendo lección divina. El texto de la Anunciación, leerlo, releerlo, por más que los conozcamos, que lo hayamos rezado más de una vez, Dios hoy te quiere, me quiere, nos quiere decir algo nuevo seguro. Hacer un silencio meditativo y orante ante la presencia sacramental del Señor, el que pueda hacerlo por ahí en alguna capilla de adoración permanente, en alguno que prolongada, en alguno que pueda hacer ante el sagrario. El que no, obviamente, en casa, con una velita, con una estampa, con algo que sea significativo. Tercero, ¿qué situaciones me desconciertan hoy? Mirar la vida, la historia, toda la realidad. Cuarto, ¿qué me pregunto en este momento de mi vida? ¿Qué le pregunto al mismo Dios? No tener miedo a preguntarle a Dios. Es parte de nuestra oración la pregunta si la hacemos en actitud de fe. ¿Confío demasiado en mis pobres fuerzas humanas? ¿En qué circunstancias? Sexto, ¿me abro realmente al poder de Dios? ¿Confío en su presencia trinitaria en mi corazón? ¿Lo invoco en cuanto Padre, Hijo y Espíritu Santo? Séptimo, ¿qué implica para mí hoy la frase evangélica: no hay nada imposible para Dios? Frase totalmente desafiante. A mí me deja desconcertado más de una vez la frase y hay que llevarla a la experiencia de fe. Octavo, ¿cómo me impacta que María obedezca sin pedir razones y sin imponer condiciones? Noveno, ¿me dejo estimular por la fuerza interior y la fe explosiva de María? Qué lindo descubrir a María con esta fuerza, con esta actitud realmente valiente, de audacia, realmente de parresía es la palabra griega que refleja esta audacia, valentía evangélica. Realmente es muy importante y tiene un rol protagónico acá que tenemos que aprender a vivir. Décimo, respondo sí o hágase a Dios con verdadera apertura al futuro y en esperanza. Mirando al futuro y en clave de esperanza,
la virtud predominante del tiempo de Adviento, obviamente junto a la fe y a la caridad, responder sí o hágase, el genoito, en lengua griega. 11. Intento decir que sí al plan de Dios desde lo más profundo de mi corazón. Y 12, último, hoy en diciembre de 2025, ¿cuál será ese plan particular que Dios tiene para mi vida? ¿Me animo a decir sí a eso puntual y concreto? ¿Digo hágase aunque me cueste en algún punto o en determinado aspecto? Bueno, preguntas que son orientativas, no estamos respondiendo a una encuesta, no estamos realizando un examen escrito. Lo más importante es la palabra de Dios en el texto de la Anunciación, el corazón de cada uno de ustedes y obviamente quien pueda rezar ante Jesús sacramentado en el sagrario o en una capilla de oración prolongada en su comunidad, en su lugar. Obviamente que el triángulo está ahí, la presencia sacramental del Señor, la escritura y el corazón del orante de cada uno de nosotros. Las preguntas y las reflexiones que yo hago son orientativas. Bueno, en este momento y para concluir, les comparto la bendición del Señor para que el Señor en el corazón de cada uno de ustedes haga el camino de fe de María, de manera particular y a la luz de la historia de cada uno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón, sus comunidades, y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, muy fecundo Adviento. Espero que estas humildes reflexiones le ayuden a encontrarse cada vez más fuerte con el Señor y con nuestra Madrecita del Cielo, y para que lo vivan ustedes y los compartan con aquellos que valgan la pena. Que quieran estar abiertos a reflexionar en este tiempo de Adviento preparándose para la Navidad. Recuerden que en Facebook tienen el retiro, incluso también algún otro servicio que tenga que ver con este espacio de oración que hemos compartido. Ahí podrán bajar los textos para aquellos que les gusta tenerlo más por escrito o para compartirlo con alguien. Que Dios los bendiga, que la Virgen Santa interceda siempre por todos ustedes. Amén. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, hoy lamento tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios.